Vamos a empezar a grabar. Estamos grabando. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Bueno, partiendo de la base que una transformación lineal, ustedes ya vieron la definición de lo que es una transformación lineal, pero a mí me gusta introducir el tema, como para entrar un poco más fresquitos a hacer los ejercicios, como cuando yo tengo un vector, ¿cierto? Que está en un origen, en el plano cartesiano, ¿cierto? Yo ese vector, para transformarlo linealmente, lo puedo hacer girar y lo puedo estirar. O sea, le puedo cambiar el módulo, ¿cierto? Esos son para nosotros básicamente transformaciones lineales. Si ese vector yo lo giré cierto ángulo y le cambié el módulo, ¿cierto? Porque este era el módulo original más o menos, y agrandé su módulo, estoy transformándolo linealmente. Las transformaciones lineales me permiten esa combinación de dos movimientos. ¿Vale? Eso básicamente. Y la gracia es que cualquier movimiento, o sea, cualquier transformación lineal, fíjense, para cualquier vector yo la puedo describir como la combinación lineal de la transformación de los vectores canónicos. Para que no se espanten con eso, vamos a hacer un dibujo. Yo tengo el vector que conocemos como J-tongo o el vector canónico del eje Y, ¿cierto? El que es la base del eje Y y el que le da la dirección al eje X, que le llamamos nosotros Y-tongo. ¿Ya? Nosotros sabemos que cualquier vector en R2 lo podemos expresar como la multiplicación de Y-tongo por un escalar más J-tongo como un escalar, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos el vector 3,3, ¿cierto? Eso nosotros lo podemos expresar como 3 Y-tongo más 3 J-tongo. Si nosotros transformáramos el vector 3,3 por una transformación lineal, podemos hacer la suma de las transformaciones lineales de los vectores canónicos para obtener la transformación lineal de cualquier vector, mientras esté expresado en los vectores canónicos. Es decir, si nuestra transformación lineal dice que el Y-tongo se transforma así, y el J-tongo se transforma así, ¿cierto? Ya nosotros nos están diciendo que el vector 3,3 es 3 veces Y-tongo y 3 veces J-tongo, eso quiere decir que la transformación lineal de este vector va a ser 3 veces J-tongo transformado, como por ahí, ¿cierto? Como 1, 2, 3 veces Y-tongo y 3 veces J-tongo transformado, que sería algo así como una cuestión así, ¿o no? Como ese vector de aquí, 3 veces. 1, 2 y 3. ¿Se dan cuenta? Y entonces finalmente lo que nosotros tenemos que ese 3,3, su transformación lineal, tendría que ser este vectorcito de ahí. Eso es básicamente transformaciones lineales. ¿Ya? Y la gracia es que para mí me resulta muy fácil trabajar con Y-tongo y J-tongo. Sin embargo, yo puedo decidir con qué vectores trabajar. Lo único que tengo que hacer es expresar mi vector de manera que la suma de los dos vectores me dé el vector resultante. Y luego puedo transformar los vectores, ¿cierto? Y voy a obtener la transformación del vector resultante. ¿Por qué funciona esto? Porque estamos trabajando en espacios lineales, ¿ya? Donde nos sirven estas propiedades. Y todo lo que los acabo de decir con dibujitos es básicamente esto de acá. ¿Vale? Entonces se aplican las propiedades de que yo puedo multiplicar por escalares y puedo sumar. Y esto es legal, totalmente válido para las transformaciones lineales, en donde solamente se me permite rotar cosas y agrandar cosas. ¿Bien? Eso básicamente. ¿Qué más nos dicen en las transformaciones lineales? Si yo transformo el origen, sigue estando en el mismo origen, porque yo si roto el origen, queda en el origen. Y yo
no puedo agrandar un vector de módulo 0. ¿Se dan cuenta? Porque cualquier cosa por 0 da 0. Entonces, ¿qué sabemos de las transformaciones lineales? Rotan, agrandan, y el 0 no se puede rotar ni agrandar, ¿cierto? Eso. Entonces el origen siempre se mantiene en el origen, eso es una condición. ¿Ya? Y si yo quisiera demostrar que algo es una transformación lineal, basta con demostrar que cumple con esta propiedad, que por un escalar, o sea, que se puede multiplicar por un escalar y que respeta la suma. ¿Vale? Esto lo pueden leer con más calma y llegamos al núcleo y la imagen. ¿Ya? ¿Qué les puedo decir del núcleo y de la imagen? El núcleo es cierto que nosotros podemos transformar cualquier vector. La gracia es que existen algunos vectores que nosotros, al transformarlos, nos dan 0. ¿Ya? Todos los vectores que se vayan al 0 van a estar en nuestro kernel. ¿Ya? Es el grupo, el subconjunto de vectores que se van al 0 cuando los transformamos. ¿Quién tiene que estar en el kernel? El 0, obvio. Porque dijimos que el 0 tú no lo podías transformar. Se dan cuenta que no podía ser otra cosa que el vector nulo. ¿Ya? Entonces, como resulta siempre en el vector nulo, va a estar en el kernel. Y la imagen es lo que nosotros estábamos haciendo aquí. ¿Se fijan? Nosotros elegimos unos vectores que sean linealmente independientes, con los cuales yo pueda expresar en dos coordenadas, o en las coordenadas que esté trabajando mi vector, y que al transformarlos yo pueda expresar mi vector transformado. Entonces, la imagen puede ser la transformación de mis vectores canónicos o cualquier otro par de vectores que sean linealmente independientes. ¿Qué pasa si no son linealmente independientes? Porque les recuerdo que linealmente independientes significan literal que nos dan informaciones distintas. ¿Ya? ¿Qué cosa no sería linealmente independiente? Por ejemplo, este par de vectores. Yo tengo aquí el 2,1 y el menos 2,1. Si yo quisiese expresar, por ejemplo, en base a esos dos vectores, este vector, yo no tengo cómo, porque aquí me va a faltar información. ¿Se dan cuenta que yo no puedo sumar estos dos vectores para que me dé este? A mí me está faltando información. Ya esa falta de información nosotros le denominamos como linealmente dependiente. ¿Ya? Entonces, aquí va con esto. Que para que yo pueda tener una imagen, ¿cierto? Yo estoy buscando tener vectores que me puedan formar a un tercero. Y yo me voy a intentar simplificar la vida buscando vectores, por ejemplo, canónicos. Ya, esto lo vamos a ver más detalle en los ejercicios, va a quedar un poco más afianzada la idea. Y entonces, vamos a encontrar vectores, ¿cierto? En nuestro kernel. Y cuantos vectores distintos hayan, va a ser la dimensión del kernel. ¿Ya? Y cuantos vectores distintos hayan en la imagen, vamos a hablar de dimensión de la imagen y le llamamos rango. Voy a ir a tomarme un vasito de agua. Les dejo anotando los ejercicios por mientras. Y vuelvo al tiro.
Ya, volvimos. Ya, teniendo todo nuestro resumen listo, vamos a empezar con los ejercicios. Ahora que vamos a empezar los ejercicios, me pueden parar nomás, ¿ya? Y entonces, tenemos. Dice, sea una transformación lineal que lleva vectores de R3 a R2, ¿cierto? Nos dicen que esa transformación transforma el vector 1,0,1 en 1,-1, transforma el vector 1,1,0 en el 1,2 y el 0,1,1 en el -1,2. Nos piden hallar la transformación de Tx, Ty, o sea, de X y Z. Es decir, nos piden hallar la transformación para cualquier valor para cuando nosotros queremos reemplazar sus valores, obtener a qué número transforma. ¿Cierto? Recordemos entonces las propiedades. Dijimos que, fíjense, que la transformación, ¿cierto?, de un vector, por ejemplo, a ver, ¿cierto? Está multiplicado por un escalar. Nosotros dijimos que era equivalente a alfa por el escalar. O sea, el escalar por la transformación. ¿Cierto? Además dijimos que la transformación de la suma es igual a la suma de las transformaciones. Esas están las propiedades que anotamos anteriormente, que las vieron en clases también. ¿Ya? Entonces, fíjense que esto de acá se parece mucho a los vectores canónicos. ¿Ya? Vamos a partir de esa base. Entonces, tenemos que t de 1,0,1 es igual a t de 1,0,0 más t de 0,0,1. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque yo estoy sumando dos vectores y si yo sumo el 1,0,0 más el 0,0,1, obtengo el vector 1,0,1. ¿Bien? ¿Y eso es igual a cuánto? Igual a 1,-1. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? Tenemos que podemos hacer lo mismo para todos los vectores. Y ya les voy a explicar por qué estamos haciendo esto, porque no es arbitrario. Veamos qué pasa con este vector. El t de 1,0,0 es igual a la transformación del vector 1,0,0 más la transformación del vector 0,1,0. Y eso va a ser igual a 1,2. Y finalmente la transformación del vector 0,1,1 es igual a la transformación de 0,1,0 más la transformación de 0,0,1 igual a menos 1,2. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, si nos damos cuenta, nosotros estamos buscando la transformación del x, y, z. Pero nosotros sabemos que nosotros podemos ocupar de esta forma los escalares. Entonces, si yo multiplico, por ejemplo, x por t de 1,0,0, obtengo la transformación de x. Si yo multiplico y por el t de 0,1,0, obtengo la transformación de y. Y yo creo que ya me entendieron el punto. Si yo sumo estas tres transformaciones, lo que obtengo va a ser finalmente la transformación de x, y
Z. Hay formas más fáciles, o sea, más directas de hacer esto, pero yo encuentro esta la forma más intuitiva y más ordenada. ¿Ya? Si ustedes tienen otro método, tengan la total libertad de hacerlo como ustedes les acomode. ¿Ya? Aquí no estamos imponiendo métodos para resolver. Pero yo encuentro que esto es lo que, por lo menos a mí nunca se me olvida, y no se me ha olvidado en 3 años. Eso pues, chicos. Entonces yo les invito a que si fijan acá, esto es un sistema de ecuaciones. Les voy a dar 10 minutitos para que ustedes despejen ese sistema de ecuaciones y me encuentren, no, ni siquiera 10, despejar un sistema. 5 minutos y me encuentran t de x, y, z. ¿Les parece? Así que me pueden dejar sus dudas por el chat y nos vemos en 5 minutos.
Ya, chicos. Cuéntenme. Voy a ir anotando los resultados y me dicen si es que llegaron a lo mismo. Yo llegué a que t de 1,0,0 era igual a 3 medios menos 1 medio. Que t, o sea, la transformación de 0,1,0 era igual a ¿cuánto? Era igual a menos 1 medio, 5 medios. ¿Ya? Z por la transformación de 0,0,1, ¿cierto? Resolviendo el sistema de ecuaciones, era menos 1 medio, menos 1 medio. ¿Ya? Acuérdense, me pueden avisar si no están entendiendo algo. Oye, yo no entiendo nada de lo que estás haciendo. Ya, vamos por partes. ¿Te fijas que acá nosotros separamos, por ejemplo, esto en la suma de dos vectores? ¿Esa parte la entendiste? ¿Sí? Ya. Y dijimos que la suma de esos dos vectores tiene que ser igual a eso porque así sale en el enunciado. ¿Ya? Este vector es igual a, o sea, este vector transformado es igual a eso. Yo lo que hice después dije que yo puedo multiplicar, ¿cierto? Por un escalar, una transformación, y es lo mismo que estuviese adentro. Entonces yo te digo que la transformación de x, y z es lo mismo que decir que es la transformación de x, perdón, la transformación de x, y más la transformación de y, más la transformación de z. ¿Vale? ¿Cierto? Igual que Sí. esto. Y ahora yo te digo que por la propiedad esta que tenemos de nosotros poder multiplicar, puedo decir que esto es equivalente a x por t de 1,0,0 más y por la transformación de 0,1,0 más z por la transformación del 0,0,1. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Ya. Entonces lo que yo les hice hacer ahora fue, acá tengo un sistema de ecuaciones. Si yo despejo esto, puedo encontrar explícitamente cuánto vale t de 1,0,0, t de 0,1,0 y t de 0,0,1. Eso fue lo que hice. Yo dije, t de 1,0,0 era 3 medios menos 1 medio. ¿Cómo hago eso? Por ejemplo, este lo dejo solito y este lo paso restando, y ese valor lo reemplazo aquí, y luego resuelvo esta ecuación de acá. ¿Te das cuenta? Creo que lo tengo en el desarrollo de la pauta. Se los muestro al tiro. A ver, esto fue lo que yo hice. ¿Se dan cuenta? Aquí despejé t de 1,0,0 y reemplacé toda esta expresión, ¿cierto? Aquí. Y luego me quedaron dos ecuaciones con las mismas variables. Las sumé y me quedó que t de 0,1,0 era igual a menos 1 medio, 5 medios. Y así fui reemplazando. La transformación de 1,0,0 es 3 medios menos 1 medio. Y la transformación de 0,0,1 es menos 1 medio, menos 1 medio. Y Ya vale, ahora entonces, entendí. ¿sí? Gracias. Ya, súper. Ya, bacán. Entonces, lo que les estaba diciendo es que luego yo basta con multiplicar aquí por x, por y, por z, y obtengo toda la transformación. Entonces yo acá sumo para abajo y tendría que t de x, y z serían 3 medios de x menos 1 medio de y menos 1 medio de z, come menos x medios más 5 medios de y menos 1 medio de z. Y ahí tenemos expresada t de x y z.
¿Ya? Esa es la primera parte del desarrollo. ¿Qué nos pide en el segundo? Hallar el kernel y la base para el kernel. Fíjense que vamos a recordar lo que era el kernel. Entonces nos están diciendo, ¿para qué vectores, cierto, que yo ocupe, ellos van a parar al 0,0? ¿Para qué valores de x, y z esta expresión es igual a 0,0? Veamos. ¿Para qué? 3x medios menos 1 medio de y menos 1 medio de z, coma, menos x medios más 5 medios de y menos 1 medio de z sea igual al 0,0, tienen que pasar dos cosas. ¿Qué? 3 medios de x menos 1 medio de y menos 1 medio de z sea igual a 0. Y que menos 2x más 5 2 medios de y menos 1 medio de z igual a 0. Eso es que se vaya al kernel. ¿Sí? ¿Bien? Ya. Entonces, ¿qué hago yo? Esto es una técnica que aprendieron en Mate 2. Si no se acuerdan, la vamos a repetir. ¿Qué hago yo cuando tengo dos ecuaciones y tres incógnitas? X, y z. ¿Qué hago? ¿A alguien se le ocurre? Se parametriza. Se parametriza, ¿cierto? Entonces, yo creo que lo más fácil es elegir el z como parámetro porque es igual en ambas ecuaciones. Entonces yo digo, z es mi parámetro y le voy a poner t para no confundirlo. Entonces, tengo la primera ecuación que dice 3 medios de x menos 1 medio de y es igual a t medios, ¿cierto? Lo pasé para el otro lado. Voy a multiplicar por 2. Tenemos que 3x menos y igual a t. Por otro lado, tenemos que menos x, también lo estoy multiplicando por 2, más 5y es igual a t. ¿Se fijan? Pasé este para el otro lado y multipliqué por 2. Resolvemos el sistema, ¿cierto? ¿Cuánto nos queda? Nos queda que ahí, de aquí sacamos que x es igual a 5y menos t. Reemplazamos arribita y nos queda aquí 15y, ¿cierto? Menos 3t menos y es igual a t. Reemplacé la x acá por la expresión que obtuvimos de y. Nos queda que 14y es igual a 4t. Finalmente tenemos que y es igual a ¿cuánto? A 2t partido 7. Era 4t partido 14, pero lo simplifiqué. Y x es igual a 5 por 2t partido 7 menos t. Eso sería igual a 10t partido 7 menos 7t partido 7. Nos quedan 3t séptimos. Entonces, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos que, fíjense, el kernel, ¿cierto? Va a ser un vectorcito que va a estar parametrizado, que consiste en x igual a 3 séptimos de t y igual a 2 séptimos de t y x, voy a poner z, y x, o sea, y z igual a t. ¿Ya? Cualquier vectorcito de esa forma, tal que t pertenezca a los reales. Esa va a ser nuestra condición.
Y nos piden entonces una base para el kernel. Porque es cierto que el kernel te puede tomar cualquier valor. Pensemos en esto. Supongamos que este es el vectorcito. ¿Ya? La base del vectorcito. Yo sé que para cualquier valor de t va a conservar estas proporciones. ¿Ya? Solo sé que, por ejemplo, con t igual 1, este va a ser el vectorcito. Con t igual 2, este va a ser el vectorcito. El doble de grande, pero con la misma dirección porque conserva las proporciones. Entonces, para simplificarme la vida, porque yo sé que t puede ser cualquier valor, yo elijo t igual a 1, y entonces digo que la base del ker de t, porque yo ocupé un valor de t, por eso estamos hablando de base, va a ser igual a el vectorcito chiquitito con t igual a 1, ¿cierto? En donde vamos a ocupar solamente los valores 3 séptimos, 2 séptimos y 1, porque ese vectorcito chiquitito multiplicado por cualquier escalar puede formar cualquier otro de los valores que conforman el kernel. A eso estamos hablando de una base, de un vector cualquiera que multiplicado por cualquier escalar nos pueda dar cualquiera de los vectores del kernel. Y termina nuestro ejercicio. ¿Dudas hasta ahí, chicos? ¿Se entendió bien lo que era el kernel? Voy a hacer una ayuda a memoria. Nosotros determinamos que cualquier vectorcito que tenga esta forma, si nosotros lo transformamos, va a ir a parar al 0, 0. Eso es todo. Eso, chicos. Vamos por el segundo. Yo tengo una duda. Ahí te Ya. podrían haber dado más vectores, ¿o no? En la base. Sí. Y esto significaría Y, que dos vectores de distinto tipo irían a parar al 0, 0. y ¿por qué no se logra eso acá? Porque sencillamente tenemos algo de este estilo, que solamente los vectores de este tipo, como que se mueven dentro de esta recta, son los que van a parar al 0. ¿Me entiendes? Sí, sí. Eso. Por ejemplo, ¿cuándo tendríamos dos vectores? Cuando obtuviésemos, por ejemplo, dos parámetros. Porque ahí nosotros parametrizaríamos con 2 y entonces obtendríamos dos vectores. Eso. Creo que tengo otro ejercicio con 2. Ahí vamos a ver. Ya vamos con el segundo. Este es más cortito. Entonces. Dice, muestra que si la transformación de una matriz de orden 2, que contiene reales, A, que transforma en otra matriz de orden 2, es una transformación lineal tal que la transformación de una matriz es igual a M por esa matriz. Entonces, ¿qué nos están diciendo? A mí no me dicen nada de A, ¿cierto? Entonces yo voy a asumir que A va a ser cualquier cosa. A, B, C, D. ¿Ya? ¿Qué más me pide? Nos piden determinar que la dimensión del kernel es 2. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos a ver un kernel de dimensión 2. Entonces, primero voy a encontrar la transformación lineal. ¿Por qué? Porque para ver el kernel primero tengo que transformar. Entonces, se supone que la transformación de A, B, C, D, que es nuestro A hipotético que no sabemos qué pinta tiene, va a ser igual a 1, 1, menos 1, menos 1, ¿cierto? Por A, B, C y D. Ya. Hacemos la multiplicación y vemos que nos queda. Tenemos. Vamos así. Este por este, menos este por este.
Luego tenemos aquí B menos D. Luego tenemos A menos C y B menos D. ¿Vale? Tenemos nuestra transformación lineal. Entonces, nos piden ver el kernel, ¿cierto? El kernel quería decir cuándo esta matriz de acá es igual al 0, 0, 0, 0. Nos tendrían que salir 4 ocasiones, ¿cierto? Pero nos damos cuenta al tiro que 2 salen repetidas. ¿Por qué? Porque esta ecuación de acá, a menos c igual a 0 y a y menos c igual a 0, es la misma, al igual que esta. Así que las eliminamos, nos quedamos con 2 ecuaciones. Como dijimos anteriormente, 2 ecuaciones, 4 incógnitas, quiere decir que van a salir 2 parámetros. Vamos a dejar c como parámetro y d como parámetro. Entonces, A igual a C, B igual a D. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que el kernel va a ser cuando, ¿cierto? A valga C, cuando B valga 0, cuando C valga C y cuando D valga 0. ¿Qué más? Cuando A valga 0, cuando B valga D, cuando C valga 0 y cuando D valga D. ¿Cierto? Porque D es parámetro. Esto va a ser igual al kernel. ¿Ya? ¿Cierto? Aquí tengo mis 2 matricitas. Y como C y D pueden tomar cualquier valor, yo les dije que podía darle cualquier valor a eso para encontrar la base. Entonces, la base del ker de T va a ser igual a el conjunto de matrices, lo más fácil, 1. 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Entonces yo, cualquier valor que yo le dé a un escalar que multiplique estas matricitas, ¿cierto? Independiente del valor del escalar, va a irse al kernel. Y a mí me están diciendo que puedo elegir matrices de este tipo o de este tipo y que ambos tipos de matrices se van a ir al kernel cuando yo la transforme. Eso. ¿Quedó claro? Ah, y la dimensión. Nos damos cuenta que hay 2 vectores en el kernel, ¿cierto? Ahora estoy hablando de vectores, pero en álgebra lineal, para el contexto de transformaciones lineales, nosotros cualquier elemento que tenga el kernel nos vamos a referir a vectores, ¿ya? No necesariamente tienen que ser los tradicionales vectores como nosotros los conocemos, que módulo y cuestiones. No, estos elementos de este tipo también los vamos a llamar vectores, ¿ya? Es notación. Pero eso, chicos, entonces, tiene dimensión 2 porque hay 2 elementos. Y entonces, ya mostramos que era de dimensión 2. ¿Dudas, chicos? ¿Algo que no hayan alcanzado a notar? Yo no entiendo por qué las matrices te quedan con los ceros a la derecha primero y después con los ceros a la izquierda, cuando pones el kernel. Puede ser, puedes cambiar el orden, es lo mismo. ¿O no, no era tu pregunta? ¿Qué? Que puedes cambiar el orden también. ¿O, o no me expliqué bien cuando puse el tema de los ceros? Que yo no entiendo por qué están los ceros ahí.
sea, Ya. entendí el Lo que despeje y pasa es todo. que cuando tú parametrizas, ¿cierto? Te das cuenta que aquí de la primera ecuación tú no tienes información de B o de D. Cuando parametrizas no tienes información de las otras variables, tú les pones 0. Ah, ya. Y tú cuando eliges un parámetro, tú a ese parámetro le dices que vale vale sí mismo. Y al otro parámetro, al que no es parámetro, le pones el valor del que elegiste como parámetro. Entonces yo acá dije, A no es parámetro, así que es igual al parámetro. C. B, no tengo info, 0. C es igual a C, así mismo porque es parámetro. D, no tengo info. Y al revés, aquí estoy. B es igual a D. ¿Tengo info de A o de C? No, 0. B es parámetro, no, así que es igual al otro número que sí es el parámetro, D. Y D es igual a D, porque es el parámetro. Y eso. ¿Otra duda, chicos? Ya, hacemos el último y nos vamos a descansar. Y entonces, aquí vamos a empezar a jugar con otras cositas. Si se fijan, vamos a ocupar una integralcita, pero vamos a ver qué. Finalmente, no importa la forma que tenga la cuestión, termina siendo una transformación y no es tan difícil probar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que T es una transformación que lleva a los polinomios de orden 2 a un número real. ¿Por qué un número real? Porque si yo resuelvo esa integralcita, esto me va a dar un número real, ¿cierto? Las integrales nosotros las resolvemos, nos dan números. Nos piden probar que es una transformación lineal. Y como ya les dije antes, yo tengo que probar que la cuestión uno la puede multiplicar por un escalar y puede sumarla y listo. Eso quiere decir que basta con que yo diga que esto de aquí se cumple para que sea una transformación lineal. Entonces lo voy a poner en rojo porque esto es lo que tenemos que probar nosotros, ¿cierto? Y ya. Y lo probamos y es una transformación lineal y no hay discusión. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo voy a elegir un u. Vamos a decir que u va a ser igual a t cuadrado más bt más c. Porque ¿se acuerdan que ya les dije que los vectores no necesariamente tenían que ser los vectores tradicionales? Pueden ser matrices, pueden ser polinomios, da igual. Y b va a ser entonces otro polinomio de grado 2, pero con otros coeficientes. ABC, D, E y F. ¿Ya? Entonces tenemos que probar que t de alfa por a, t cuadrado, más alfa bt, más c alfa, más dt cuadrado, más et, más f, es igual a esta expresión de acá. Vamos a ver aquí qué valen integrales. Entonces esto sería la integral de 0 a 1 de alfa a t cuadrado más alfa bt más alfa c más dt cuadrado más et más f entre t. Por propiedades de las integrales yo sé que puedo separar la suma, entonces voy a separar aquí, fíjense. Aquí voy a separar. Entonces tengo la integral de alfa a t cuadrado más alfa bt más alfa c más la integral en dt más dt cuadrado más et más f entre t, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué otra propiedad me estaría faltando aquí? De las integrales que puedo sacar Era el escalares, escalar, ¿cierto? ¿o no? Sí, súper. Entonces tengo que at cuadrado más bt más c
más dt cuadrado más et más f en dt. Entonces finalmente yo digo, pero esto es alfa veces la transformación de at cuadrado más bt más c, ¿se fijan? Más la transformación de dt cuadrado más et más f. At cuadrado más bt más c más. Y entonces queda demostrado que como se cumplen las propiedades de multiplicación de un escalar y de separación de la suma, entonces esto es una transformación lineal. Basta con cumplir eso y ya está demostrado. Y B, hallar una base para el kernel y la imagen. Bueno, ¿les parece que vamos por el kernel? Que es más fácil porque igualamos a 0. Fíjense. Resolvemos la integral. La integral de 0 a 1 de at cuadrado, esta es la letra B, más bt más c es igual a ¿cuánto? A t al cubo, a grande t, partido 3 más bt cuadrado medios más ct. Y eso evaluado de 0 a 1. Eso es igual a tercios más b medios más c. ¿Cierto? Entonces, tenemos que elegir cuántos parámetros, porque tenemos una ecuación y 3 incógnitas. Elegimos 2 parámetros, ¿cierto? Despejemos C. Fíjense que C es igual a menos b tercios menos a tercios. ¿Ya? Entonces A y B, parámetros. Entonces, ¿No es tendríamos de nosotros... medio? ¿qué puse? Tienes toda la razón. Gracias. Ya. Entonces, ¿qué tendríamos? Tenemos que nuestro vectorcito nos va a quedar como A, B, ¿cierto? Y C que va a ser menos B medios menos A tercios. Y si lo separamos en los dos vectorcitos linealmente independientes, vamos a quedar con A, ¿cierto? 0 menos A tercios, todas las expresiones que dependan de A, más 0, B, y todas las expresiones que dependan de B. ¿Se dan cuenta? Y entonces el kernel, ¿qué va a hacer? Y aquí atento. ¿Se acuerdan que nuestra expresión, ¿cierto? Nuestro vectorcito era at cuadrado más b por t más c. Entonces nuestro kernel, ¿qué va a hacer? Va a ser todas las expresiones, ¿cierto? Todos los polinomios que tengan la siguiente formita. Fíjense. Si a vale 1, porque ¿se acuerdan que podíamos hacer eso? O darle un valor cualquiera a A. Entonces, me va a quedar que nuestro polinomio va a ser 1 por t cuadrado más 0 por t más menos 1/3 por 1. Y en el caso de b igual a 1, tendríamos que es 0 por a, porque no vale nada. Estoy aquí reemplazando, fíjense. 0 por t cuadrado más 1 por t más menos 1/2 por 1. Vamos a reescribir eso y nos queda que la base del kernel va a ser igual entonces a t cuadrado menos 1/3
y t menos 1. Entonces, esos dos vectorcitos, y combinados linealmente, yo los voy a poder transformar y mandarlos al kernel. ¿Ya? En este caso tienen que ser polinomios porque lo que yo transformo son polinomios. ¿Ya? Y los vamos a hacer llegar al escalar 0 cuando los transformemos. Y Yo por tengo otro una lado, duda ya, con la dime nomás. notación. ¿Por Ajá. qué usas como esa flechita y la llave? Es espacio generado. Como que yo puedo, esto significa que yo puedo multiplicar por cualquier escalar y aún así sigue yéndose al kernel. ¿Ya? Ya. Eso. Entonces, la imagen. Fíjense que el polinomio de grado 2 es de dimensión 3, ¿cierto? AT cuadrado más BT más C. 3 parámetros, o sea, 3 variables. Si el kernel, miren, voy a volver un poquito acá para que leamos esto. Fíjense. La dimensión de la imagen más la dimensión del kernel tiene que darme la dimensión de U. ¿Y qué es U? La dimensión de lo que estamos transformando, ¿cierto? O sea, la dimensión de, en este caso, los polinomios. Entonces, aquí tenemos. Si mis polinomios tienen grado 3 y mi kernel tiene grado 2, me queda un grado para la imagen por el teorema de la dimensión. Entonces, teorema de la dimensión. ¿Cierto? Eso quiere decir que si la dimensión del kernel igual a 2 y la dim del universo que yo estoy transformando es igual a 3, 3 menos 2 es igual a 1. O sea que la imagen es de dimensión 1. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que yo, por ejemplo, podría tomar como base el 1 y yo puedo multiplicarla por cualquier escalar y generar cualquier número de los reales, ¿se dan cuenta? Cualquier elemento de dimensión 1. Porque necesito solamente cubrir una dimensión, ¿se dan cuenta? Entonces, basta con que yo tome el 1. Y por tanto, puedo elegir ese elemento, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Cómo sabía la dimensión de U? O UN, no sé. ¿Qué pusiste que era 3? Depende del elemento. Por ejemplo, si estamos hablando de los polinomios, fíjate acá que tengo que ocupar una variable para multiplicar al t cuadrado, más otra variable para el t, más otra variable para multiplicar el c. Formo un espacio de 3 dimensiones. Por ejemplo, en las matrices, aquí, la matriz es de orden 2, estamos hablando de 4 dimensiones, ¿te das cuenta? Porque tienes, aquí lo vimos, a ver, 4 elementos distintos. ¿Dónde estaban? Aquí. A, B, C y D. Y yo, por ejemplo, para generar eso, tendría que ocupar A, 0, 0, 0, más 0, B, 0, 0, más 0, 0, C, 0, más 0, 0, 0, D. Y ahí están 4 elementos distintos. ¿Te das cuenta? Sí. Eso. Y así. En todo caso, estos son elementos canónicos de la álgebra lineal. Voy a buscar si existe una guía en donde estén como esos datitos, como si tengo una matriz de orden 2, entonces la dimensión es 4. ¿Ya? Y se las adjunto con el resto de material. Yo creo que se los voy a subir en la carpetita resumen.
Bueno, Ya, bacán, ya súper bueno. ya eso chicos, quedan libres. Estamos listos. Les voy a subir la pautita Una pregunta, escrita y el video. Dime. ¿dónde suben las PPT y las grabaciones y todo? Eh,